Bueno, vamos a empezar entonces con el ejercicio 45. El 45 dice, una barra de metal sufre un aumento del 5% en su longitud cuando su temperatura varía en 500 grados Celsius. Calcule el coeficiente de dilatación lineal del material. Primero que todo, tenemos que saber reconocer qué tipo de dilatación es, si es lineal, si es superficial o si es volumétrica. Y eso se da de acuerdo al contexto. Al ser una barra, tiene que ser coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? Sufre un aumento del 5%. Recuerden siempre que el aumento representa la dilatación. Entonces, lo que te da de dato es que la dilatación en la longitud equivale al 5%. Cada vez que te da el aumento o la disminución en porcentaje, tenemos que dejar en función al valor inicial, que en esta ocasión sería entonces por longitud inicial. ¿Ok? Entonces, recuerden siempre eso, que el aumento representa la dilatación. Para recordarle acá un poquitito, la dilatación está dado por la dilatación, la longitud inicial y la longitud final. O sea, el valor final, valor inicial y cuánto aumenta, cuánto disminuye. ¿Sí? Esto cambia de acuerdo al problema, ¿verdad? Acá hablamos de una barra, entonces hablamos en todo en términos longitudinal. Si hablamos de placa, hablamos en términos superficial. Y si hablamos de cuerpo, hablamos en términos de volumen. ¿Sí? Dice que esto ocurre en una variación de 500 grados Celsius, entonces la variación de temperatura es 500. Y lo que te pide calcular simplemente es el coeficiente de dilatación lineal, o sea, calcular alfa. Esto termina siendo aplicación directa de fórmula. Recuerden que la dilatación lineal simplemente es longitud inicial por alfa por la variación de temperatura, de esta manera. Y simplemente hay que calcular tal y lo que pide el ejercicio, que en esta ocasión es alfa. La dilatación es el 5% de la longitud inicial. Esto va a ser igual a la longitud inicial por alfa. Y esto ocurre en una variación de 500 grados. Como vemos, acá no hace falta tener el valor de la longitud inicial, así que simplemente se simplifica. Y para despejar acá el valor de alfa, el 500 debe pasar a dividir. Entonces quedaría 5% dividido 500. De ahí, ¿cuánto nos queda el valor de alfa? ¿Cuánto? Recuerden cargar con el símbolo de porcentaje luego. 1 por 10 elevado a -4. 1 por i a la menos 4. Muy bien. Atiendan bien, muchachos, esta parte, porque en esta ocasión sale directo el ejercicio. Si de por ahí te puede pedir el coeficiente de la otra dilatación también. Por más de que nosotros estemos en un problema de dilatación lineal, a vos te puede pedir, por ejemplo, la dilatación superficial del material. O sea, te estaría pidiendo beta, en todo caso, ¿verdad? Entonces tomarían el valor de alfa y bueno, para hallar beta es multiplicando por 2. Entonces, a lo que voy es que no siempre te pide el coeficiente del tipo de dilatación que están hablando. Repito, ahora estamos en dilatación lineal y coincidió con pedirte el coeficiente de dilatación lineal, pero eso no es parámetro. Te pudo haber pedido el otro coeficiente también. Entonces, lean bien y atiendan bien. ¿Ok? El 44 dice, la cantidad de calor que absorbe una masa de hielo de 200 gramos para llegar a convertirse en agua a 20 grados Celsius. Acá quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que fue la clase de calor. Y esto vamos a tomar en cuenta nada más. Cuando hablamos de calor, hay dos tipos de calor. Tenemos el calor sensible y el calor latente. El calor sensible ocurre cuando hay un cambio, cuando un cuerpo, a ver, si un cuerpo gana o pierde calor y en ese proceso de ganar o perder calor, el cuerpo cambia la temperatura, entonces hablamos de calor sensible. Entonces, si un cuerpo ganando o perdiendo calor cambia la temperatura sin cambiar de fase, hablamos de calor sensible. Y eso está relacionado por la ecuación de la calorimetría, que es masa, calor específico por variación de temperatura. O si queremos ver en función a la capacidad térmica, sería simplemente capacidad térmica por variación de temperatura. Entonces, esas son las dos fórmulas de calor sensible, ¿ok? En cambio, calor latente ocurre cuando un cuerpo gana o pierde temperatura, perdón, si un cuerpo gana o pierde calor y en ese proceso de ganar o perder calor el cuerpo cambia de fase,
sin cambiar la temperatura, hablamos de calor latente. Y el calor latente está asociado por el producto de la masa por el calor oculto, en donde este calor oculto es un valor ya tabulado dependiendo de qué proceso es, o sea, qué proceso de cambio de estado corresponde. Acá básicamente está relacionado a sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? O sea, los tres cambios de estado de materia, sólido, líquido y gaseoso. Obviamente eso varía mucho dependiendo del material, tipo, si hablamos de un metal conocido, por ejemplo, el mercurio tiene su propio calor oculto de solidificación, tiene su propio calor oculto para cambiar de líquido a gaseoso, o sea, depende mucho del material. Obviamente nosotros acabamos de hablar de agua, ¿ok? Entonces, todos los procesos de cambio de estado, por ejemplo, de sólido a líquido, que le llamamos fusión, del líquido a gaseoso, que le llamamos vaporización, de gaseoso a líquido, que le llamamos condensación, y de líquido a sólido, que le llamamos solidificación, esto enteramente vamos a estar hablando del agua. El calor oculto de la fusión es 80, el calor oculto de la vaporización es 540, el calor oculto de la condensación es menos 540. Claro, debe perder calor para que, a ver, producción, debe perder calor para que baje de estado, por decirlo así, y el calor oculto de la solidificación es menos 80. Entonces, básicamente son dos valores, 80 y 540. 80 si va de sólido a líquido, menos 80 si va de líquido a sólido. 540 si va de líquido a gaseoso y menos 540 si va de gaseoso a líquido. Recuerden, estos valores están asociados al agua. Solamente al agua es lo que ustedes deben saber. Si por A o B motivo te habla de otro líquido, de otra sustancia o de otro material, te tiene que dar los datos. Pero es muy, muy, muy poco probable. ¿Ok? Bueno, entonces, repito, una última vez. Calor sensible aparece cuando hay cambio de temperatura sin cambio de fase y latente aparece cuando hay cambio de fase sin cambio de temperatura. Bueno, el 44 dice, la cantidad de calor que absorbe una masa de hielo de 200 gramos para llegar a convertirse en agua a 20 grados Celsius. Montar los datos, tenemos una masa de hielo de 200 gramos. Y lo que te pide es saber cuánto calor va a absorber la masa de hielo para llegar a convertirse a agua a 20 grados Celsius. Eso es lo que te pide calcular el ejercicio. ¿Cuánto calor necesita para llegar a ese punto? Entonces vamos a una gráfica para entender nada más lo que ocurre. Entonces vamos a imaginarnos, esto va a ser la masa de hielo. Acá no te avisa a qué temperatura está el hielo. Si no te dice nada, vos tenés que asumir que el hielo se encuentra a 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, tenemos hielo a 0 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa? Si vos empezás a calentar el hielo, empezás a darle calor, ¿qué va a pasar con el hielo? El hielo va a usar ese calor, uno, para cambiar de temperatura o para cambiar de fase. ¿Qué le va a pasar al hielo? El calor que se va a usar ahora mismo sobre él, ¿para qué se va a usar? Repito, ¿para cambiar la temperatura del hielo o para derretir el hielo? Cambio de estado. Entonces, obviamente el hielo no se va a calentar por encima del 0 grado. Obviamente, todo el calor que va a adquirir el hielo, que va a absorber el hielo va a absorber para cambiar de estado. Y siempre en un proceso de cambio de estado, el hielo pasaría a agua. Siempre en un cambio de estado no hay cambio de temperatura. O sea, si el hielo está a 0 grados, el agua va a estar a 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué tipo de calor hubo acá? Y el tipo de calor que hubo acá es calor latente, porque hubo cambio de fase, pero sin cambio de temperatura. Bueno,
Ya llegado en este segundo paso, cuando tengamos agua a 0 °C, si acá ustedes empiezan a calentar el agua, ¿qué le va a pasar al agua? Al momento de absorber el calor el agua va a usar ese calor para, uno, cambiar de temperatura o cambiar de fase. ¿Qué le va a pasar al agua? ¿Para qué va a usar el agua? ¿Qué opinan? El primero, el hielo usó para derretirse. Ahora el agua va a usar para aumentar la temperatura. Recuerden que el cambio de fase sucede en los puntos de fusión o en los puntos de ebullición. El agua solamente cambiaría de estado si está primero a la temperatura de 100 °C. Ahí recién cambiaría de estado el agua. Entonces, todo calor que va a absorber el agua a una temperatura de cero se va a usar para aumentar primero la temperatura. Entonces, todo el calor absorbido va a servir para la temperatura. Ahora, ¿hasta qué temperatura nomás queremos llegar? Hasta 20 grados. Entonces, acá seguimos teniendo agua, pero hasta 20 grados Celsius. Entonces, este calor en sí, ¿qué va a ser? Y va a ser calor sensible, porque el calor se usó para elevar la temperatura. Y ahí respondemos todo, ¿verdad? A vos te pregunta cuánto calor necesita la masa de hielo. Entonces te habla de calor total. Y el calor total estaría dado por la suma de calor latente más calor sensible. Entonces hay que hallar cada calor por separado y resolver el ejercicio. El calor latente simplemente va a ser masa por calor oculto. Teníamos 200 gramos de hielo por el calor oculto. ¿Y qué calor oculto sucede acá? ¿Qué tipo de cambio de estado sucede acá? Acá pasa de hielo a agua. O sea, hablamos de fusión. Entonces, al hablar de fusión, el calor oculto asociado es 80 calorías por gramo. Eso deben saber, gente. Entonces, acá va a ser 200 por 80. ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto calor necesita el hielo para derretirse a agua entonces? 16.000. 16.000 calorías. Por otro lado, el agua, para calentarse, necesitamos calor sensible, entonces masa, calor específico por la variación de temperatura. Tenemos 200 gramos de agua derretida, de hielo derretido, por calor específico del agua, que sabemos que vale 1, por la variación de temperatura, que bueno, variamos de 0 grados a 20 grados. O sea, final menos inicial, 20 menos 0, 20. Entonces, acá, ¿cuánto sería el calor sensible? 4.000 calorías. Sí, Y ahí tenemos entonces el calor total, ¿verdad? Calor latente que sería 16.000 calorías para derretir el hielo a agua, más 4.000 calorías para pasar de agua de 0 grados a 20 grados. Nos daría un total de 20.000 calorías. Y ahí ya tenemos que saber qué marcarnos. Como vemos, como tal cual te pide literalmente en calorías, marcamos la opción E. Obvio, acá puede hacer cualquier otra unidad de medida. Podría haber usado kilocaloría, que eso es dividido 1.000. Este podría haber sido otro resultado. Te podía haber pedido en joule, y eso deben saber la relación. Una caloría vale 4,186 joules. Y ahí por una especie de regla de tres rápida, pasarían justamente a joule, en caso de que te pida, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando ya de caso hipotético al problema, ¿verdad? Bueno, entonces, eso fue el ejercicio 44. ¿Hay alguna duda que tengan hasta acá? Ok, excelente. profe, hay otro tipo de Joule que es 4.186. ¿Ese qué es? Porque este, por ejemplo, es 4,186. ¿Cómo se puede usar ese 4.000? Claro, ¿cuál es la diferencia, verdad? Sí, Bueno, si vos querés pasar calor, que es energía, una caloría
vale 4,186 joules. Entonces, esto es para pasar de calor a energía, ¿sí? En cambio, acuérdate que calor es energía, no me otra vez, así de cuenta, ¿verdad? Pero bueno, es calor. Lo que hablaste recién, lo de 4,186 es calor específico. Por ejemplo, el agua, su calor específico es de 1 caloría gramo por variación en centígrados. Y para pasar este calor específico al sistema internacional que es Joule kilogramo Kelvin, a esto es lo que nosotros hacemos por 4,186. Entonces, este es el calor específico del agua en calorías gramos. Calor específico del agua en el sistema internacional es 4,186. Entonces, esa es la diferencia. Para pasar de caloría a joule es 4,186. Pero para pasar calor específico de caloría gramo sobre centígrados a joule kilogramo Kelvin es por 4,186. Si mal no recuerdo, por ejemplo, para aprovechar más la pregunta ahora, el calor específico del plomo, si mal no recuerdo, creo que era 0,11 caloría gramo por variación centígrado. Ponele que vos necesitabas el calor específico en joule kilogramo Kelvin. Entonces, la relación es 1 caloría gramos centígrados equivale a 4,186 joule kilogramo Kelvin. Entonces vos podías multiplicar nomás directo. Siempre de acá de izquierda a derecha es por esto. Entonces, por 4,186 y ahí tendrías el calor específico del plomo, pero en joule kilogramo Kelvin. ¿Cuánto le sale ahí, por ejemplo? 0,11 por 4,186. 460,46. 460,46 joule kilogramo Kelvin. Este sería el calor específico del plomo en sistema internacional. ¿Ok? Sí, sí, gracias, bro. Dale. Bueno, continuemos. Este 43, vamos a leer rápido. Una fuerza de rozamiento hace que un cuerpo con movimiento horizontal reduzca su rapidez entre 35 a 20 en un intervalo de tiempo igual a 10 segundos. Si la masa del cuerpo es 9.000 gramos, el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y la superficie es ok, 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 dinámica. Dice, una fuerza de rozamiento hace que un cuerpo reduzca su rapidez de 35 a 20, dice. Entonces vamos a una gráfica aparente. Tenemos un cuerpo que tiene una velocidad inicial de 35 y acá el ejercicio ya se toma el lujo de avisarte que por la fuerza de rozamiento, el cuerpo se mueve a la derecha, pero por la fuerza de rozamiento el cuerpo va disminuyendo su velocidad. De hecho, disminuye hasta una velocidad final de 20 metros por segundo en un intervalo de tiempo de 10 segundos. Entonces, todo esto pasó en 10 segundos. O sea, en 10 segundos le tomó a la fuerza de rozamiento bajar su velocidad de 35 a 20. Sabiendo que la masa del cuerpo es 9.000 gramos, no vamos a usar gramos, gente. Vamos a trabajar en el sistema internacional. O sea, 9 kilogramos. Si la masa del cuerpo es 9 kilogramos y la gravedad se toma 10, lo que te pide calcular el ejercicio es el coeficiente de rozamiento. Eso dice literalmente. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y la superficie es. Ok. La única manera para conseguir el coeficiente de rozamiento es a través de la fórmula de fuerza de rozamiento. O sea, no hay de otra. Literalmente la única forma de conseguir el coeficiente de rozamiento es a través de la fuerza de rozamiento, de esta fórmula. Entonces vamos a pensar de forma lógica, ¿sí? Para conseguir lo que te pide el ejercicio, vos necesitas, uno, conocer cuánto vale la fuerza de rozamiento y dos, cuánto vale la normal. Entonces, ¿de dónde vamos a quitar eso? De dinámica, analizando el ejercicio como dinámica. Y no es complicado, para nada. Si yo empiezo a analizar esto en modo dinámica, simplemente tenemos que analizar los 4 pasos. Primer paso,
hacia donde se mueve, sentido de movimiento. Y la lógica ya habíamos establecido, se mueve a la derecha, ¿verdad? Se mueve a la derecha frenando. Dos, diagrama de cuerpo libre. Bueno, voy a hacer acá nomás ya el diagrama, ya que no es tan complicado el ejercicio. Ya había puesto la fuerza de rozamiento en contra del movimiento. Otra fuerza más que podría colocar es la normal y el peso, ¿verdad? Y acá ustedes están diciendo, bueno, ya tengo la normal, ya tengo el peso, ya tengo la fuerza de rozamiento. El cuerpo, como se mueve a la derecha, tiene una fuerza F. Y no, no hace falta. Eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, gente. No porque un cuerpo se mueva a la derecha significa que tenga una fuerza a la derecha. Pueden arrojar, les pongo un ejemplo, pueden arrojar, por ejemplo, una moneda al suelo y al rato la moneda va a frenar. Ahora, arrojar no es lo mismo que ustedes le estén aplicando una fuerza por siempre. Ustedes pueden impulsar nomás un objeto a la derecha y por ese impulso el cuerpo gana una velocidad. Entonces, a lo que voy, chicos, es que este cuerpo no tiene una fuerza que le va acelerando a la derecha. Este cuerpo se arrojó con una velocidad de 35 y la fuerza de rozamiento hace lo suyo, le va frenando. ¿Se entiende eso, gente? Ustedes pueden decir, profe, no me queda claro. Igual yo pienso que debe haber una fuerza. Bueno, ¿en qué punto del enunciado te avisó que el cuerpo tiene una fuerza por delante? Si acá nosotros leemos rápido, en ningún momento te avisa. Si ustedes leen los otros ejercicios de dinámica, siempre te avisa, se aplica una fuerza al cuerpo y ahí acelera. O se aplica una fuerza al cuerpo y también hay una fuerza de rozamiento. Te menciona el ejercicio. Pero si ustedes leen el enunciado rápido acá, en ningún punto menciona que se aplicó una fuerza F. Entonces, simplemente no hay. El cuerpo se mueve a la derecha, frenando. Ya, ¿ok? Bueno, entonces, paso uno, sentido de movimiento, ya está. Paso 2, diagrama de cuerpo libre, normal arriba, peso abajo y fuerza de rozamiento en contra. Chicos, ¿hasta acá entienden esta parte? ¿No hay problema? Ok. Paso 3, ecuaciones. Cuando hay fuerza de rozamiento para la parte de ecuación, hay que sacar las dos ecuaciones, chicos. Fuerza resultante en X, fuerza resultante en Y. Acá el cuerpo se mueve a la derecha, así que en X es donde tenemos masa por aceleración y en Y no hay aceleración, así que es cero. Recuerden que siempre acá en donde hay movimiento, la fuerza resultante es fuerza a favor menos fuerza en contra. Acá no hay fuerza a favor. Entonces, fuerza a favor, nada, menos fuerza en contra. Y bueno, si tenemos una fuerza en contra, que es la fuerza de rozamiento, entonces quedaría solo menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. ¿Se entiende? No hay fuerza a favor. No hay la fuerza F que estuvimos planteando recién. Así queda la ecuación. Menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Por otro lado, tenemos normal arriba, peso abajo. Tomo lo que dijo un compañero en la primera parte de la clase. Profe, este es un cuerpo sin ángulo. O sea, en el cuerpo no hay ninguna fuerza con ángulo. Entonces, la normal y el peso van a ser iguales en módulo. ¿Ok? Esas son mis dos únicas ecuaciones. Bueno, entonces, de acá va tomando forma. Recuerden, nuestro objetivo es conseguir mu. Entonces, yo puedo decir, acá, la fuerza de rozamiento, por fórmula se puede escribir mu por normal. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Ok, va tomando forma. Esto es lo que pide el ejercicio. La normal no tengo todavía. La masa sé que vale 9 kilos, pero tampoco tengo la aceleración. Ojito ahí. Vamos a ir por partes, ¿sí? Menos mu por la normal vale lo mismo que el peso se calcula masa por gravedad, como la masa es 9, la gravedad 10, si el peso vale 90, bueno, la normal vale 90 también, entonces normal vale 90, la masa vale 9, pero acá caemos en algo, no tengo aceleración. Y vamos a analizar el ejercicio porque esto recae mucho en lo que
incluso hicimos en los primeros ejercicios de dinámica, aceleración, les recuerdo, se puede calcular o por dinámica o por cinemática. En esta ocasión, la aceleración no vamos a poder calcular por dinámica, porque no tengo los datos necesarios. Miren, no tengo ni siquiera cuánto vale la fuerza de rozamiento. No tengo una fuerza F que hace acelerar al cuerpo. O sea, no tengo muchos datos de dinámica. En cambio, tengo más datos de cinemática que de dinámica. Miren, a ver, la velocidad inicial no es parámetro, pero sí me es parámetro la velocidad final. Pero bueno, resaltemos. Tenemos velocidad inicial, velocidad final y tiempo. O sea, tenemos tres datos de cinemática que me va a permitir a mí calcular la aceleración aparte. Entonces, tal y como presenta el problema, tengo velocidad inicial, velocidad final y tiempo. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Y bueno, la aceleración vamos a quitar por la ecuación de la velocidad. Yo sé que la velocidad inicial vale 35, ¿cierto? Velocidad inicial 35. Yo sé que la velocidad al final fue de 25 y esto ocurrió en un intervalo de tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Recuerden que la velocidad bajó de 35 a 25 en 10 segundos. Profe, 20 creo que dice. ¿20 era? Ah, sí, gracias. 20, muy bien. Despejamos. 35 que está sumando va a pasar a restar. 20 menos 35 te va a dar menos 15. Igual a A por 10. El 10 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, la aceleración va a ser menos 1,5 metros por segundo cuadrado. Profe, ¿está bien que haya salido la aceleración negativa? Y sí, está frenando el cuerpo. Normal que salga negativa. Bueno, entonces, una vez teniendo ya la aceleración, ya puedo conseguir tranquilamente el coeficiente de rozamiento. Entonces va a quedar menos mu por normal, que vale 90, igual a 9 veces la aceleración, que vale menos 1,5. Acá por la parte negativa se termina cancelando, así que ya con eso es necesario para conseguir el valor de mu. Va a quedar entonces 9 por 1,5 dividido 90. Queda 0,15. Y eso sería mu. Y termina el ejercicio. ¿Se entiende, gente? ¿Hay una consulta? A ver, pregunto, ya que fue un tema de debate en el primer parcial, ¿qué tal ahora se sienten con dinámica y cinemática? No les pregunto por separado porque yo sé que por separado ustedes nunca tuvieron problema, pero ahora, mezclando, ¿entienden cómo quitar la aceleración? ¿Sí? Ok, ok. Bueno, antes de pasar al ejercicio de arriba, ¿tienen alguna consulta? ¿No? Ok. Vamos a ver qué para el ejercicio de arriba. Ok, bastante sencillo. Dice, dos pueblos distan 2 kilómetros uno del otro por una carretera recta. Bien. El ciclista viaja de un pueblo al otro con una velocidad de 40 metros por segundo. Esto es velocidad constante. Ya te avisa. Viaja de un pueblo al otro con velocidad 40. O sea, en todo momento mantiene la misma velocidad. El tiempo que emplea para llegar a una ciudad. Esto me acuerdo, o sea, esto fue una final. Imagínense que te haya salido esto una final. Esto es regalo, gente. O sea, te da entonces de un pueblo a otro. Este es el primer pueblo, este es el segundo pueblo, dista 2 kilómetros. Y acá tenemos el ciclista que recorre de un pueblo a otro a una velocidad de 40 metros por segundo. El tiempo que emplean para llegar a la otra ciudad, te pide tiempo. Entonces, el 2 kilómetros, que es la distancia entre las ciudades, se debe tomar como el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, directamente, como es velocidad constante, desplazamiento es velocidad por tiempo. Y de acá tengo que despejar el tiempo. De modo que el tiempo va a ser desplazamiento sobre velocidad. Obvio no hay que ser apurado, gente. O sea, si bien esto es un problema regalo, hay que atender la unidad de medida. Tu velocidad está trabajando en metros sobre segundo. Tu
tu desplazamiento en kilómetros. No te va a salir el ejercicio y reemplazas de una. Vamos a pasar el desplazamiento a metro para que coincida con la velocidad. Son 2000 metros. Y ahí calculamos el tiempo tranquilamente, ¿verdad? Son 2000 metros a una velocidad de 40 metros cada segundo. ¿Cuánto tiempo me sale entonces? ¿Cuánto? 50. ¿Pero 50 qué? ¿Minuto, hora, segundos? Segundos. Muy bien. Claramente, si vemos los resultados, todo está en minuto. Pero para pasar de segundo a minuto es súper fácil. Dividido 60, ¿verdad? Al dividir por 60 me da 5 sextos del minuto. O sea, dedo. Ok. Bien. El ejercicio 41. Nada, el ejercicio 41 también. Bastante regalo. Vamos a ser rápido. Un cuerpo de masa 10. Un cuerpo de masa 10. Se aplica una fuerza F de 400 newton. Acá está lo que me refería al ejercicio 43. Te avisa el ejercicio cuando se aplica una fuerza. Se aplica una fuerza de 400. Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, la aceleración que tendrá el cuerpo en metro por segundo cuadrado. Adoptar gravedad 10. Gente, ejercicio tirado, ¿sí? Los 4 pasos rápidamente, sentido de movimiento, claramente el cuerpo se va a mover a la derecha. 2, diagrama cuerpo libre. Fuerza F ya está puesta a la derecha. Todo cuerpo en una superficie va a tener normal. Todo cuerpo con masa va a tener un peso. Y por supuesto en contra tenemos la fuerza de rozamiento. Paso 3, ecuación. Fuerza resultante en X, fuerza resultante en Y. En X se mueve porque se mueve a la derecha, masa por aceleración, y en Y va a ser 0. Acá tiene que ser fuerza a favor menos fuerza en contra, entonces F menos rozamiento igual a masa por aceleración. Y en Y no hay una fuerza con ángulo, así que la normal y el peso van a ser iguales. Para calcular acá la aceleración, que es lo que te pide el ejercicio, la fuerza de F ya tengo, habría que calcular la fuerza de rozamiento. Eso podemos hacerlo en un cálculo auxiliar. Fuerza de rozamiento es mu por normal, mu vale 0,1 y la normal vale lo mismo que el peso. Como el peso es masa por gravedad, la masa vale 10, la gravedad vale 10, o sea, el peso valdría 100. Si el peso vale 100, la normal también vale 100. Finalmente, la fuerza de rozamiento simplemente va a ser 0,1 por 100, o sea, 10. Si ya la fuerza de rozamiento vale 10, bueno, sale tirado la aceleración. La fuerza de F vale 400, la fuerza de rozamiento vale 10, la masa del cuerpo vale 10, y de ahí sale el ejercicio. 400 menos 10 te da 390, dividido 10 te sale una aceleración bastante alta, 39 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración así. O sea, dedo. Creo que no hay mucho que debatir para el ejercicio 41. Hicimos ejercicios más complicados, ¿ok? Eso fue el ejercicio 41. Ok, el ejercicio 4, 40. La función horaria de la posición de una partícula está dada por esto. A ver, antes de continuar, por la forma de la ecuación horaria de la posición, debemos saber que el movimiento es movimiento uniforme, porque tiene esta forma: posición inicial más velocidad por tiempo. Y esto es movimiento sin aceleración, o sea, velocidad constante y toda la cosa. Bueno, la distancia recorrida por el cuerpo durante el cuarto segundo. Siempre cuando te pide calcular la distancia en un intervalo de tiempo, tipo durante el cuarto segundo, quinto segundo, séptimo segundo, lo que sea, te está pidiendo calcular en un intervalo de tiempo. El cuarto segundo ocurre entre el tiempo 3 y el tiempo 4. Idealmente, esto se debe hacer
calculando la resta de posiciones. Posición en el 4 menos posición en el 3. Eso es lo que normalmente se muestra en el CPI y demás. Yo normalmente saben bien que muestro a través de una fórmula que es distancia en el enésimo segundo, que ya hicimos varios ejercicios con esta fórmula, que es velocidad inicial más un medio de la aceleración de 2n menos 1, donde ya conocen la velocidad inicial, ya saben qué es la aceleración, y esta n es lo único, entre comillas, raro. Pero, ¿qué representa la n? Y la n representa el intervalo de tiempo donde quieres calcular la distancia. Como acá pide calcular la distancia en el cuarto segundo, la n, hipotéticamente hablando, valdría 4. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, entonces, esta era la fórmula que nosotros usábamos para calcular la distancia en el enésimo segundo. ¿Qué ocurre? Esta fórmula está dado para variado. O sea, esta fórmula está preparada cuando tenés aceleración. Acá yo sé de antemano que no hay aceleración. Y esto ya habíamos hecho en el Carlos González, habíamos visto un ejercicio similar. Cuando no hay aceleración, el movimiento es movimiento uniforme. O sea, la velocidad es constante. ¿Qué dice la teoría? Como la velocidad es constante, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Atiendan bien, recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que como la velocidad siempre es la misma, al mismo intervalo de tiempo siempre va a recorrer la misma velocidad. ¿Sí? Y naturalmente hablando, como ocurre eso, acá la velocidad sé que vale 12 metros por segundo. Eso saqué mirando la ecuación. El 12 metros por segundo se debe entender como que el cuerpo recorre por cada intervalo de un segundo, recorre 12 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el primer momento, desde el tiempo cero, un segundo después, iba a recorrer 12 metros. En el siguiente segundo, ¿cuánto va a recorrer? Y va a recorrer 12 metros. Porque yo sé que por cada un segundo de tiempo, siempre va a recorrer 12 metros, 12 metros, 12 metros, 12 metros, 12 metros, 12 metros. A eso se refiere la teoría con que en tiempos iguales, en espacios iguales, recorren tiempos iguales. ¿Entienden la idea, chicos? Entonces, finalmente, ¿cuánto va a recorrer en el cuarto segundo? Y va a recorrer 12 metros. Eso se ve también en la fórmula esta que les di. Chicos, si literalmente acá la aceleración no hay, todo este término desaparece. Entonces, ¿a qué vale la distancia? Al valor de la velocidad. ¿Y cuánto vale la velocidad? Vale 12. Entonces, ¿cuánto va a recorrer en el cuarto segundo? Y va a recorrer 12. Entonces, por teoría, tienen que responder que es igual a la velocidad. Ahora, si no me creen y dicen, no, profe, yo quiero hacer matemáticamente la cosa, bueno, hagamos matemáticamente la cosa. La distancia en el cuarto segundo va a ser la resta de la posición en el tiempo 4 menos la posición en el tiempo 3. Esta es posición. Calculemos entonces la posición. Esta es la ecuación. Cambiemos esto por S, ¿sí? La posición en el tiempo 4 va a ser 6 más 12 por 4. ¿Cuánto queda acá? La posición en el tiempo 4, ¿cuánto sale? 54. Y la posición en el tiempo 3 va a ser 6 más 12 por 3. ¿Cuánto sale? 42. Entonces, haciendo posición 4 menos posición 3 va a ser 54 menos 42. Y eso te da 12 metros. Lo mismo que ya habíamos anticipado. ¿Se entiende, gente? Entonces, último resumen. Cada vez que te pide calcular la distancia en el enésimo segundo, si vos sabes que el movimiento es uniforme, no pierdas tiempo, la distancia en cualquier segundo va a ser igual a su velocidad. Sí o sí.
Ahora, ya cuando hay aceleración, usa esta fórmula, va a ser mucho más rápido. ¿Ok? Velocidad inicial, aceleración, y en el tiempo en donde te pide, eso que valga tu R. ¿Ok? Bueno, ejercicio 40. Bien. Ejercicio 39. Una esfera cae libremente desde una altura de 2000 metros, media a partir del suelo. Su rapidez en unidad del sistema internacional, cuando se encuentra a 400 metros del suelo, será aproximadamente igual a adoptar gravedad 10. Esto es ejercicio de caída libre, es aplicación directa de fórmula. Acá le quiero hacer acordar un poquitito. Un rato. Caída libre se relaciona por considerar que la velocidad inicial del cuerpo va a ser cero. Nosotros acá en caída libre habíamos asociado el siguiente sistema de referencia. Habíamos dicho que el punto de referencia, el punto desde donde se deja caer, ese punto es el suelo. Perdón, ese punto es el cero, no el suelo. En tiro vertical nosotros tomamos en cuenta que nuestro cero es el suelo. ¿Qué beneficio me da asumir eso? Que la fórmula me queda súper sencilla. Las tres fórmulas de caída libre quedaría un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería la ecuación de la velocidad. Y esta sería la ecuación de Torricelli. Entonces, ¿qué debo considerar si tomo en cuenta así caída libre con este sistema de referencia? Que lo que yo calculo acá con el recorrido se debe medir desde el punto de lanzamiento. O sea, no se calcula desde el suelo como calculamos en tiro vertical. Entonces, si acá, por ejemplo, yo dejo caer, pasan 2 segundos, meto los 2 segundos acá en la ecuación del desplazamiento y lo que calcularíamos es cuánto recorre desde donde se dejó caer a los 2 segundos. O sea, siempre se mide desde acá arriba. Bueno, ustedes pueden decir, no, yo no estoy acostumbrado así. Yo estoy acostumbrado a tomar que siempre el suelo va a ser mi suelo. Y tampoco pasa nada. Solamente que debes considerar que desde la altura de donde caes, esa va a ser tu altura inicial. O sea, tu ecuación cambia un poquitito. La ecuación de la altura va a ser h inicial más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con altura negativa. Así quedaría la ecuación. Pero bueno, esto digo nomás como estamos los dos grupos, el grupo del aula 4 y el grupo del aula 3. Yo no sé cómo mostró Z en esta ocasión, ¿verdad? Yo al menos para lo que son del aula 3, yo mostré caída libre considerando esto. Si a usted de repente el profe Z le mostró considerando que la altura se mantiene, la altura inicial, a ver, perdón, el suelo se mantiene el cero y consideraron que ir hacia abajo es negativo, métanle, o sea, no cambian nada, ¿sí? Y lo mismo para la aula 3. Si ustedes están acostumbrados a estar usando esta forma caída libre, tampoco pasa nada, o sea, es lo mismo, ¿sí? La ecuación de la velocidad queda igual. La ecuación de Torricelli queda igual también. En la primera fórmula nomás lo que hay diferencia. A ver, alguien del aula 4, ¿cómo ustedes vieron? ¿Con qué fórmula? ¿Izquierda o derecha? Ustedes relacionaron todo por tiro vertical nomás. ¿Alguien del aula 4? ¿Qué pasó, profe? Creo que ya se... ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo ustedes vieron caída libre? ¿Así de la izquierda o de la derecha? ¿De qué forma? ¿Vieron con Z? Lo mismo, como vos, literalmente. Ah, el de la izquierda, ¿verdad? Ok, entonces hablamos el mismo lenguaje. Entonces, esta parte, chill, no pasa nada. El problema era que no sé cómo le mostré esa parte. Se puede mostrar de las dos formas. Y eso depende de cada criterio. Es como enseñar regla de tres. Cada quien tiene su criterio en esta parte que hay de libre. Bueno, entonces, ya que hablamos el mismo lenguaje, vamos a usar la misma fórmula, entonces no pasa nada.
Dice, una esfera cae libremente desde una altura de 2000 metros de altura. Voy a hacer la gráfica. Acá está el suelo. Esta va a ser la altura mencionada por el ejercicio. Vamos a graficar. Ahí, entonces, desde acá se deja caer. La altura en sí son 2000 metros. Se deja caer, así que la velocidad inicial es cero, ya no voy a colocar. Su rapidez cuando se encuentra a 400 metros del suelo. Ok, desde acá, 400 metros del suelo, en ese punto, cuando el cuerpo llegue a este punto, quiere saber con qué velocidad va a llegar. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden siempre velocidad inicial cero. Bueno, ¿cómo podemos calcular acá? Como te pide calcular la velocidad, ustedes pueden pensar por la ecuación de la velocidad, que es gravedad por tiempo, o por la ecuación de Torricelli, que es 2 veces gravedad por el recorrido. Y claramente, para escoger acá la fórmula, depende si tenés o no tenés tiempo. En esta ocasión es mucho más rápido hacer por Torricelli, porque directamente vos sabés o querés saber qué velocidad final va a tener después de recorrer un cierto tramo. Entonces debería ser por Torricelli. Entonces va a ser b cuadrado igual a 2g. La gravedad me pide utilizar 10. Sí, me pide usar 10. Ahora, ¿cuánto recorre? Y eso es lo importante. Y el recorrido no se mide en sí a qué altura llega. El recorrido se debe tomar desde el lanzamiento, cuánto recorre hasta llegar hasta esta posición. Y como él se lanzó desde una altura de 2000, él tuvo que recorrer 1600 metros para llegar a esta ubicación. Ese es tu desplazamiento. Entonces sería la resta de 2000 menos 400. ¿Entienden esa parte? Y ahí sacamos la velocidad final. ¿Cuánto queda, señores? 178,8. 178,8. Entonces, con una fórmula, prácticamente ya sale el ejercicio. Opción C. Tirado, gente. Tirado, regalado. Ok, esto fue ejercicio 39. ¿Alguna duda? ¿Consulta, pregunta que tengan hasta acá? Nada. Ok, ejercicio 38. Se mezcla 4 litros a 90 grados con 2 litros de agua a 25 grados. La temperatura de equilibrio de la mezcla será aproximadamente igual a. Ok, acá hablamos de calorimetría. Ya habíamos hablado hace rato de calorimetría de entre calor sensible y calor latente. Ya saben reconocer. Hablamos de calor sensible cuando hay cambio de temperatura. Hablamos de calor latente cuando hay cambio de estado. Este es otro tipo de problema. Hablamos de mezcla, temperatura de equilibrio. Y para que suceda la temperatura de equilibrio, la condición es que la suma de todos los calores te tiene que sumar cero. Y para ello tenemos que entender cuáles son los cuerpos que están interactuando entre ellos. En esta ocasión tenemos a dos cuerpos que son la misma sustancia, pero que están a diferentes temperaturas. Se mezclan 4 litros, se mezclan 4 litros de 90 grados con 2 litros a 25 grados. O sea, se está mezclando dos sustancias de la misma forma. Vamos a catalogar así: agua caliente, agua fría. Creo que acá fue error de tipeo porque tenía que haberte dicho 4 litros de agua, ¿verdad? Pero bueno, asumamos que es agua. Entonces, vamos a anotar los datos. Tenemos dos cuerpos. Para diferenciar, le voy a llamar agua caliente. Y a este segundo le voy a llamar agua fría. Ok, se mezcla 4 litros a 90 grados Celsius. Entonces, la masa del agua caliente va a ser, por relación de litro-kilogramo, sabemos que 4 litros son 4 kilos. Entonces, se mezcla 4 kilos de agua caliente a una temperatura inicial de 90 grados Celsius con 2 litros de agua a 25 grados Celsius. Entonces, agua fría
25 grados Celsius, a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. La temperatura de equilibrio de la mezcla será aproximadamente igual a. Recuerden que la temperatura de equilibrio, que es la temperatura al final de la mezcla, es ya cuando los cuerpos interactúan entre sí, intercambian calor, el cuerpo más caliente da calor al cuerpo más frío, entonces uno disminuye su temperatura y el otro gana temperatura. Entonces la temperatura de equilibrio se refiere a la temperatura final. Y por condición de equilibrio, la temperatura final es la misma para los dos cuerpos. Entonces, ¿quieres saber eso? ¿Cuánto va a ser la temperatura final de cada cuerpo? Recuerden que el calor específico del agua, que va a ser igual para ambos, porque los dos son agua, es 1 caloría por gramo por variación en centígrados. Como vamos a caloría gramos, las dos masas que están en kilogramos, acá no noté, acá noté mal, 2 kilogramos. Las dos masas que están en kilogramos vamos a pasar a gramos. 2000 gramos, disculpen, 4000 gramos, 2000 gramos. Entonces, utilizando la condición de equilibrio, sabemos que la suma de todos los calores debe ser igualado a cero. Como son solamente dos cuerpos, va a ser calor calor del agua caliente más calor del agua fría. Esa suma te tiene que dar cero. Y esa es la condición de equilibrio. Aplicamos la condición de calor, ya está. Calor del agua caliente sería masa del agua caliente por calor específico del agua por la variación de temperatura del agua caliente. Más calor del agua fría va a ser masa del agua fría, calor del agua, calor específico del agua, por la variación de temperatura del agua fría. Y esto tiene que ser igualado a cero. Y ahí se reemplaza. Masa del agua caliente era 4, calor específico del agua sabemos que vale 1, perdón, 4000 dijimos. Calor específico del agua que vale 1. Variación de temperatura que recuerdo que era final menos inicial. Entonces, temperatura final, que es lo que pide el ejercicio, menos la temperatura inicial del agua caliente que estaba a 90 grados. Más masa del agua fría que es 2000, por calor específico que vale 1, por la variación de temperatura del agua fría que, bueno, haciendo final menos inicial va a ser temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua fría que era 25 grados. Y ahí ya tenemos que despejar. Voy a hacer algo que, bueno, voy a decir algo recordando un poquitito. Hay veces que ustedes llegan hasta este punto y hablando así mal y pronto, idealmente ustedes tienen que resolver esto. O sea, acá ya entra matemática, hay que saber ecuacionar, despejar y demás, pero hay veces que ustedes cometen ciertos, no es lo ni errores, horrores matemáticos, ¿verdad? Hacen ciertas cositas prohibidas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, lo que podrían hacer para evitar un poquito ese conflicto, ¿verdad? Fíjense bien, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es conseguir el valor de la variable que te dé la igualdad. O sea, vos tenés que conseguir el valor correcto de t, que es tu variable, para que te dé cero. Entonces, una manera, y esto lanzo por si te complique nomás ecuacionar, que no debe complicarte, teóricamente hablando, vos podés probar de ahí con el resultado. ¿Me entienden? Aquel resultado que te dé, que reemplazando acá, te dé cero o aproximadamente cero, ese es el resultado que tenés que marcar. ¿Me explico? Pero bueno, idealmente vos tenés que hallar y no te tiene que complicar esto. Pero bueno, estamos todos en la vida del Señor, así que bueno, vamos a resolver. 4000 por 1 es 4000, acá tenemos que hacer la distributiva correspondiente. 4000 por t va a ser 4000t. Acá, por ejemplo, hacemos 4000 por 90. ¿Cuánto es 4000 por 90? 360.000, ¿puede ser? Menos 360.000. Acá lo mismo, 2000 por 1 es 2000. Haciendo la distributiva correspondiente va a quedar más 2000 TF. Luego 2000 por menos 25. ¿Cuánto es 2000 por menos 25? ¿Cuánto? Menos 50.000. Menos 50.000.
Y ya juntamos lo que son las variables. 4000 más 2000 son 6000. Menos 360.000 menos 50.000 sería menos 41.000. Perdón, es 360. Sería menos 410.000. Ahí está. Igualado a cero. Y ahí despeje simple. Temperatura final va a ser 410.000 dividido 6.000. ¿Cuánto da la temperatura final entonces? Ok, grados Celsius. Bueno, entonces acá repito lo que dije hace rato. Si vos probabas con el resultado 68,33 y reemplazabas acá 68,33 en ambos puntos, metiendo eso en la calculadora, esa expresión final te tiene que dar 0 o aproximadamente 0. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Ok. Vamos a continuar. Esto ni siquiera ni quiero hacer. Es algo súper sencillo. Para pasar de densidad, deben saber sí o sí que para pasar de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico, de acá a acá es dividido 1000 y de acá a acá es multiplicado 1000. O sea, 13.600 para pasar a gramos por centímetro cúbico dividido 1000. Cantado, 13,6. Bueno, vamos a suponer que se bloquearon, no se acuerdan que es dividido 1000 y multiplicado por 1000, o qué sé yo, se confunden y tipo piensan, no, para pasar de kilogramo a gramos por 1000. Bueno, hagan factor de conversión, gente. Primera clase de física. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Vos querés cambiar a esto, entonces, si quieres cambiar dos unidades de medida, habilita dos fracciones. Kilogramo arriba, kilogramo abajo, metro cúbico abajo, entonces metro cúbico arriba. Y ahí hacemos el cambio, ¿verdad? De kilogramo a gramo, de metro cúbico a centímetro cúbico. Y ahí colocar la relación. Un kilogramo tiene 1000 gramos y un metro tiene 100 centímetros. Pero un metro cúbico tiene 100 al cubo centímetros cúbicos. Acá se nos va kilogramo con kilogramo, metro cúbico con metro cúbico. Y haciendo esto, 13.600 por 1000 por 1 sobre 100 al cubo, te tira el mismo valor. Entonces tampoco hay excusa de que no se acuerden los valores. Lo mismo va, gente, para los factores de conversión de velocidad. ¿Sí? Si vos no te acordás que de kilómetro por hora a metro por segundo era dividido 3,6 o multiplicado 3,6, tampoco es la gran cosa hacer este factor de conversión. Cambiar a la unidad de medida. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Bueno. Este 36 por lo visto se repite. 36 habíamos hecho similar. A ver, un poquito más abajo. Sí, se repitió. 44. Entonces este se repite. Ok, 35. El 35 dice, una piedra de 0,1 kilogramos es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo con una rapidez de 100 metros por segundo. Su energía potencial al llegar a la altura máxima, vale. Voy a hacer de dos formas. La dos forma tiene que ver con energía porque te pide literalmente energía potencial. Entonces nada, tenemos una piedra que es lanzada verticalmente hacia arriba, ¿verdad? No te avisa desde el punto de donde se lanza, así que nosotros vamos a asumir que se lanza desde el suelo. Sabemos que todo cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba alcanza un punto máximo en la trayectoria y luego cae de vuelta hasta llegar al suelo. Acá la masa del cuerpo es de 0,1 kilogramos. Te avisa que se lanzó con una rapidez de 100 metros por segundo. Esa sería su velocidad de inicio.
Y lo que te pide calcular es la energía potencial al llegar a la altura máxima. O sea, te pide calcular la energía potencial máxima. Entonces voy a resolver de dos formas. Primero que todo, para calcular la energía potencial, uno debe saber mínimamente la fórmula de energía potencial, que es masa, gravedad por altura, ¿verdad? Entonces, la masa ya tengo, la gravedad también, me pide usar 10, y solo me faltaría la altura, que no es cualquier altura, es la altura máxima. Y ustedes deben acordarse por tiro vertical que la altura máxima no es nada más que velocidad inicial al cuadrado entre dos veces gravedad. Entonces, tal cual, la altura máxima simplemente va a ser 100 al cuadrado entre 2 veces 10. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, 100 al cuadrado daría 10.000. 10.000 entre 10 te daría 1.000 y 1.000 entre 2 te daría 500. ¿Sí o no? ¿Cuánto da? Sí, 500. 500 metros. Y ya teniendo a mano la altura máxima, tranquilamente la energía potencial sería la masa de 0,1, gravedad que vale 10 y la altura que vale 500. 0,1 por 10 se anula por 500, queda lo mismo, 500. 500 joules. Profe, Te escucho. la masa no cambiamos a internacional. Y está hablando internacional. Ah, ya. Bueno, entonces esta es la primera forma. ¿Cómo que puede haber otra forma? Y bueno, acuérdate que energía es un poquito extenso. La segunda forma de resolver, porque siempre muestro, a ver, cada vez que puedo voy a mostrar todas las formas que pienso, porque uno en el examen puede pensar de varias formas. Entonces eso deben considerar siempre, ¿sí? No es que le estoy mostrando porque quiero complicar o quiero directamente mostrar una forma o mi forma en específica. No, simplemente en el examen ustedes no van a saber cómo van a estar pensando, ¿sí? Bueno, la segunda forma es por teoría de sistema conservativo. Fíjense, en energía vos podés tener dos sistemas, sistema conservativo o sistema no conservativo. Un sistema conservativo era cuando solamente actúan las fuerzas conservativas, es decir, solamente actúa peso, elástica o eléctrica. Para el ejercicio que nosotros hacemos en clase y para lo que entra para su examen, la cuestión es fácil. ¿Cuándo va a ser sistema conservativo? Cuando no hay rozamiento. En cambio, el sistema no conservativo es cuando sí hay rozamiento. Cosa que en esta ocasión, como en este problema, en ningún momento te dice que pierde energía, entonces nosotros tenemos que asumir que el sistema es conservativo. ¿Y qué se cumple en un sistema conservativo? Que la energía mecánica es constante. Esto es teoría, algo que deben saber necesariamente. Entonces, si queremos hacer por esta forma, tenemos que darle nombre a los puntos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el primer punto que yo le voy a dar nombre? Y claramente a tu punto de lanzamiento, porque ahí tengo varios datos. Este va a ser mi punto A. ¿Y dónde le voy a dar el otro punto nombre? A lo que te pide el ejercicio. El ejercicio quiere calcular la energía potencial en la altura máxima. Entonces, a la altura máxima le voy a llamar punto B. Y ahí empiezo. La energía mecánica del punto A, que es el suelo, y la energía mecánica del punto B, que es la altura máxima, deben ser iguales. Y desarrollo. Energía mecánica de A va a ser simplemente energía potencial de A más energía cinética. Energía mecánica de B va a ser energía potencial de B más energía cinética de B, que es la altura máxima. ¿Qué pasa? En el punto A, que es el suelo donde se lanza el cuerpo, al ser el suelo, sabemos que la altura ahí vale cero. Entonces, no hay energía potencial. Otra cosa, en el punto B, que es la altura máxima, como yo sé que ahí es la altura máxima, ahí lo que no hay es velocidad. Entonces, en esa parte no hay energía cinética. Entonces, ¿qué te queda? Por el lado izquierdo te queda energía cinética y por el lado derecho te queda la energía potencial. Y recuerden, a vos te pide calcular la energía potencial en la altura máxima. Y tu dichoso punto B
tu dichoso punto B ya es la altura máxima. Entonces, en vez de desglosar esta parte de energía potencial, lo que tenemos que resolver es esto, la energía cinética. ¿Y qué va a ser la energía cinética? Va a ser un medio de la masa por la velocidad de A al cuadrado. Entonces, finalmente, la energía potencial en B, que sería la energía potencial en la altura máxima, va a ser un medio de la masa, que es 0,1, de la velocidad de punto A, que es la velocidad de lanzamiento, que era 100 al cuadrado. Y ahí queda. ¿Cuánto queda la energía potencial de B entonces? 100 al cuadrado era 10.000, por 0,1 va a ser 500, 1.000, profe. 500 de vuelta. Excelente. Entonces, esta sería otra manera de resolver el ejercicio. Profe, Te escucho. ahí cuando hiciste la parte de energía potencial en la primera parte, Ajá. eh, dijiste, este se anula, no sé qué dijiste, por el 0, por 10. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué se anula? Primero que todo te pregunto, ¿de qué depende la energía potencial? Si vos mirás la fórmula, la energía potencial depende de la masa, de la gravedad y de la altura. La única forma para que la energía potencial sea cero no va a recaer en la masa, porque todos los objetos tienen masa. O sea, es imposible tener un objeto con masa cero. Sabemos que la gravedad de la Tierra es 9,8 o 10 en este caso, ¿verdad? O sea, es imposible que la gravedad sea cero. Entonces, la única chance para que tu energía potencial sea cero es que tu altura sea cero. ¿Y qué pasa en el punto A? ¿El punto A qué es? ¿Qué representa el punto A? El punto A representa el suelo. ¿Y qué no hay en el suelo? No hay altura. ¿Se entiende el punto, Carlos? Entonces, el punto A, como es el suelo, no tiene altura. Al no tener altura, no tiene energía potencial. ¿Le queda claro? Ok, ok. Súper. ¿Hay alguna duda o consulta que tengan hasta acá, chicos? Nada, vamos bien. Ok. Acá hay un error de tipeo. Metro sobre metro cuadrado es imposible. Tiene que ser metro sobre segundo cuadrado. Pero bueno, corrijan nomás ya ustedes. Que yo voy a corregir aparte. Producción. Este ya le dejó su cargo. Ya practicamos mucho dinámica. Este se repitió. A ver, 32. Nos viene perfecto. Aunque este ya habíamos practicado en el repaso de segundo parcial, pero no viene mal. Bueno, a ver, partículas. Fíjense que cuando hablamos de movimiento de una partícula, la clasificación de movimiento se desarrolla en dos maneras. Tenemos por una parte la primera clasificación, voy a llamarla así. Primera clasificación, en donde un cuerpo puede tener movimiento progresivo o movimiento regresivo. El movimiento progresivo o regresivo depende netamente de tu velocidad. Si tu velocidad es positiva, el movimiento es progresivo. Si tu velocidad es negativa, el movimiento es regresivo. La segunda clasificación ya depende del si un movimiento es acelerado o retardado. Para catalogar como un movimiento acelerado o un movimiento retardado, básicamente depende si el cuerpo acelera o no. Y para definir eso, hay que mirar en conjunto a la velocidad y a la aceleración. Si tienen el mismo signo, entonces es acelerado.
Ahora, si la velocidad y la aceleración tienen signo contrario, entonces el movimiento es retardado. Y eso no hay que mirar acá. Tenemos entonces este movimiento, tenemos la función horaria y la posición de una partícula está dada por esto. Por la forma de la ecuación, yo sé que es movimiento uniformemente variado, o sea, hay aceleración. De hecho, la posición inicial vale 10, la velocidad inicial vale -1 y la aceleración, que siempre hay que multiplicar por 2 al valor, vale 6. Entonces, opción A, la partícula parte del origen, mentira, parte del punto 10. Recuerden que parte del origen significa que la posición inicial sea 0, cosa que no es cierto. Y luego directamente habla de esto, ¿verdad? Que si es regresivo, que si es retardado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es directamente analizar los signos de la velocidad y la aceleración. Por el lado de la velocidad, sabemos que tiene un valor negativo. Eso te da a entender que inicialmente hablando el movimiento es regresivo, solo por el hecho de tener velocidad negativa. A ver, espera un ratito, se me salió. Manque, en producción. Ahí estamos. Y la aceleración en sí es positiva. Ahora, si miramos en conjunto a la velocidad que tiene un valor negativo y la aceleración que tiene un valor positivo, los signos de la velocidad y la aceleración son signos contrarios. Al ser contrarios, el movimiento es retardado. Entonces tendría que ser regresivo y retardado. Este es lo que ocurre inicialmente. ¿Se entiende, gente? Entonces, ¿qué opción sería? La B. ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta acá? Bueno, ya quiero ir cerrando la clase, gente. Me hubiese encantado mostrar todo, la verdad, pero tengo un compromiso. Como me había pedido hace rato Alan, vamos a terminar haciendo el ejercicio 7, ya que me había pedido al inicio. Entonces, vamos a cerrar con esto. Ahí. Ok. El 7 dice, una fuerza horizontal F imprime en forma separada una masa M una aceleración de 0,7. Y la misma fuerza a otra masa M mayúscula una aceleración de 0,1. La aceleración que imprimiría la fuerza a los dos cuerpos juntos. Se va por partes, ¿verdad? Entonces tenemos un cuerpo de masa M chica y un cuerpo de masa M grande. En ambos casos se aplica la misma fuerza F. De esta manera. Te comenta el ejercicio. Cuando se aplica la fuerza al cuerpo de masa M chica, la aceleración que adquiere es de 0,7. Entonces, a este cuerpo, al primer cuerpo le voy a llamar aceleración 1, tiene una aceleración de 0,7 metros por segundo cuadrado. Ahora, al cuerpo de M grande, te avisa el ejercicio que la aceleración que adquiere es de 0,1 metro por segundo cuadrado. Ya por la aceleración noto que la masa M mayúscula es mayor, porque la misma fuerza genera una aceleración más pequeña. O sea, y ahí viene la teoría, ¿verdad? Que la masa es inversamente proporcional. Bueno, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. A mayor masa, menor aceleración. Es lo que esperamos, ¿verdad? Y bueno, con estos dos datos, te consulta qué aceleración le imprimiría la misma fuerza aplicado a los dos cuerpos a la vez, a la M chica y a la M grande, de esta manera. Entonces acá, esta misma fuerza de F, ¿cuánto va a ser la aceleración que le va a imprimir a los dos a la par? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá, chicos, es aplicar segunda ley de Newton al fallo.
relacionar cada situación con lo que te está pidiendo acá el ejercicio. ¿Ok? Bueno, si yo aplico la segunda ley de Newton en la primera situación, cuando la fuerza se aplicó a esta masa m chiquita, va a quedar fuerza igual a la masa por la aceleración. Solamente que la aceleración que acá adquiere va a ser de 0,7. ¿Vamos bien hasta acá? Si aplico la segunda ley de Newton en la segunda ocasión, va a ser la fuerza F igual a la m grande, esa es la masa, por la aceleración, que esta aceleración sería de 0,1. Entonces, notan la diferencia, ¿verdad? Literalmente en ambos casos aplicamos la fórmula de masa por aceleración. Solamente que acá la masa chica es m chica y acá la masa es m grande. Ok. Entonces, eso es lo que pude relacionar. Esto sería la primera ecuación. Esto sería la segunda ecuación. Y ahora te pide esto. Esto es lo que pide realmente el ejercicio. ¿Cuánto va a ser la aceleración aplicado a los dos cuerpos a la vez? Entonces, si yo aplico acá la segunda ley de Newton, va a ser fuerza igual a masa por aceleración. Pero la masa, como estoy tomando los dos a la vez, va a ser la suma. Todo esto multiplicada esta nueva aceleración, que es lo que legalmente me interesa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es, primero, relacionar estas dos masas. ¿Cómo voy a relacionar con estas dos primeras ecuaciones? Como vemos acá, estas dos fuerzas F son las dos mismas fuerzas. Así que, si acá me dice que la primera ecuación F vale m por 0,7, pero la segunda ecuación me dice que F vale m por 0,1, la F de la primera ecuación es la misma F de la segunda ecuación, porque claro, hablamos de la misma fuerza. F de la primera ecuación te dice que es igual a m chica por 0,7. F de la segunda ecuación te dice que es m grande por 0,1. ¿Y qué podemos hacer acá? Despejar una de las m's. Si yo acá decido despejar, por ejemplo, la m grande, ¿qué voy a hacer con este 0,1 que está acá dividiendo, multiplicando? Voy a pasar a dividir. Entonces va a ser m chica por 0,7 dividido 0,1. Entonces, ¿cuánto va a valer m grande? 0,7 entre 0,1 me da 7. Entonces acá por lo menos ya tengo una relación entre m grande y m chica. Yo sé que m grande vale 7 veces lo que vale m chica. Y eso, con eso ya puedo resolver el problema. Entonces, me va a quedar así. M chica más m grande, que vale 7 veces m chica, por la aceleración. Obvio, acá m chica más 7m chica va a ser 8m chica por la aceleración. Y acá todavía queda la fuerza F. Pero ahí hay una solución. Según la fuerza F, según la primera ecuación, vale m chica por 0,7 o m grande por 0,1. ¿Cuál de las dos F voy a usar? Y bueno, como acá tengo m chica, voy a usar la fuerza de la primera ecuación. La fuerza de la primera ecuación era m chica por 0,7. ¿Y qué pasa matemáticamente cuando en una igualdad se repite la misma letra? Que en esta ocasión es m chica a la izquierda, m chica a la derecha. Se simplifica. Y ahí queda la nueva aceleración. 0,7 va a ser igual a 8 por la nueva aceleración. El 8 que está multiplicando, paso a dividir. Y de ahí, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto quedaría 0,7 entre 8? 0,0875. ¿Así? ¿O 0,0? 0,0. Ah, ok. 0,0875. Y terminé el ejercicio. Te iba a salir lo mismo si es que yo despejaba. Si es que yo despejaba acá m chica. Si es que yo despejaba acá m chica, acá te iba a salir nomás otro valor numérico.
Pero si despejábamos m chica, acá te iba a dejar todo en función a m grande. Entonces, acá tendría que haber usado la fuerza, pero de m grande, para que se logre simplificar. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí queda resuelto el ejercicio. Sería 0,0875. Y bueno, chicos, creo yo que podemos dejar hasta acá. Voy a cortar la grabación, pero un ratito.